Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es el principio casi del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos es muy sintético y entonces se saltan muchas cosas. La apariencia aquí sería, pues mira, Jesús empieza a predicar y justo empezando a predicar, pues encontraría esta pareja de hermanos que están en la barca, son pescadores. Eso quiere decir que Jesús madrugaba, porque los pescadores arreglar las redes lo hacían a primera hora de la mañana, cuando salía el sol. Habían estado la noche bregando, descargan el pescado y prácticamente a primerísima hora de la mañana acaban de arreglar las redes y se van a dormir. Así que, al menos en aquella época y en el mar de Galilea. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que sabemos por los demás evangelios que esto es verdad, que Jesús hizo esto. Pero esto venía ya de antes. Ya conocían Pedro, Andrés, Santiago y Juan, conocían muy bien a Jesús. Ya le habían seguido. Le habían conocido precisamente allá en Judea. Le habían conocido, bueno, Judea, al lado del Jordán, donde bautizaba Juan. Le habían seguido. Y ahora es él el que, una vez han arrestado a Juan, empieza a predicar y lo hace en Galilea. Así que los ve. Ellos ya empiezan, ya lo conocen, saben que es el Mesías, se lo ha presentado Juan Bautista. Y empiezan, él les dice que lo dejen todo y le sigan. Y empiezan ya, aunque todavía no se les llamará apóstoles, no serán enviados, pero empieza como si fuese su seminario. Se empiezan a formar en la escuela de Cristo, dejándolo todo. ¿Cuál es el primer mensaje? Nos lo dice hoy el Evangelio. Convertíos, creed en el Evangelio. El Evangelio, la buena nueva. ¿Cuál es esta buena nueva? La salvación que Cristo nos trae. ¿Cuál es la buena nueva? Pues que nosotros, que no merecemos nada más que la muerte, y la muerte eterna, Dios quiere nuestra vida y nuestra vida eterna. Basta que le sigamos, basta que nos hagamos hijos de Dios, basta que vivamos en la gracia y dejemos el pecado. Claro, aquí viene toda esta predicación de Jesús y la predicación que será después de los apóstoles. Precisamente hoy, en esta semana por la unidad de los cristianos, en el fondo esta unidad de los cristianos se basa en esto: fidelidad a Jesús, a su Evangelio y a la enseñanza de Jesús y de los apóstoles que enseñaron lo que Jesús enseñaba. Y sin excusas baratas. ¿Cuál es la excusa barata? Es en otros tiempos, hoy en día las cosas serían diferentes. La enseñanza, bueno, va cambiando, hemos de seguir las modas, las ideologías de la época. Eso es lo barato. Eso es lo que a todos les encanta hacer, seguir las modas, para que de esta forma las ideologías de moda yo no tenga problemas, como un burro voy siguiendo lo que dicen los demás. Y aquí el Evangelio no ha estado de moda nunca. Ser cristiano de verdad siempre ha sido ir contracorriente. Y de alguna forma por eso nos ponen esta primera lectura extraña de Jonás y el profeta Jonás con Nínive, porque aquí se nos pone solo el final, pero se nos pone para entender su figura. Al final,
va a Nínive, predica que se han de convertir la gente, si no la ciudad será destruida, y la gente se convierte. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, pues detrás hay todo el libro de Jonás, donde en el fondo Jonás se le pide que vaya a Nínive desde el primer momento y él se niega. Y se niega con toda la razón del mundo. ¿Cómo voy a ir a Nínive, esa ciudad de perdición desgraciada, y me van a hacer caso? Nadie me hará caso. Y en parte tiene razón, la mayoría de la gente que oye la predicación en nombre de Dios no hace ni puñetero caso de nada. Incluso los buenos les cuesta hacer caso. Incluso los creyentes muchas veces tampoco hacen caso. Pues aquí vendría la gran tentación de los misioneros de toda la época. ¿Para qué predicar a Cristo y su evangelio si no me van a hacer caso? Y es verdad, no me van a hacer caso. ¿Qué hará caso? ¿Un 1 por 1000 de los que oigan? Pues aunque fuese un 1 por 100.000, vale la pena. Porque lo que ha de hacer el profeta no es buscar el rendimiento, sino buscar la voluntad de Dios. Dios quiere que se predique, pues se predica, y punto. ¿Y qué hemos de predicar? A Cristo y su evangelio, y no nuestras manías de cada cura, de cada predicador, no lo que he pensado esta noche durmiendo, sino lo que realmente Cristo enseña en el evangelio. ¿Qué nos enseña hoy? Convertirnos, cambiar mentalidad, poner a Cristo en el centro, no dejarnos llevar por las modas, no dejarnos llevar por todo eso que va diciendo, oye, tú no hagas caso a eso, porque esos son ultracatólicos. Si piensas todavía como piensan la Iglesia, tú eres un anticuado. Siempre la Iglesia ha sido anticuada para las mentalidades que siempre se han creído modernas y que han pasado de moda en cada generación. Por eso los cristianos hemos de estar muy atentos a buscar el bien realmente que Dios quiere, a entender lo que Cristo enseña, a meternos en el evangelio. Y a San Agustín hace muchísimos años nos decía, ignorar el evangelio, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Mucho cristiano ignora del todo las escrituras y por eso ignora a Cristo. Y si ignoras a Cristo, ignoras la salvación, porque no podrás ser hijo de Dios, discípulo de Cristo, y llegar a la vida eterna. ¿Para qué es la predicación? ¿Para qué es la Iglesia? Para que nos transformemos por dentro, para que nos hagamos hijos de Dios, para que, dejando el mal, vivamos en gracia, y de esta forma poder heredar la vida eterna, para vivir ya aquí, en lo que Dios quiere, y sobre todo vivir después, para siempre, en aquella felicidad indescriptible que no podemos describir, porque supera todo lo imaginable, que es la comunión eterna con Dios mismo.